Queridos amigos, lo que ocurrió hoy en el mercado del pueblo hizo que todos los que estaban allí se quedaran sin to. Bajo el sol abrasador de la mañana, Joaika, con su vientre ya avanzado y el cuerpo agotado tras pasar toda la noche cuidando a su hijo enfermo, se desplomó de repente en medio del mercado provocando un caos total. Algunos gritaban, otros corrían a buscar agua y muchos simplemente se quedaron paralizados por el susto. Pero lo que más sorprendió a todos fue que la primera persona en lanzarse a sostenerla fue justamente la madre de Jung, la mujer que todos pensaban que jamás volvería a acercarse a Joaika. Y lo que pasó después dejó a todo el mundo en silencio. ¿Logrará Joaika superar este peligro? ¿Y por qué la madre de Jung rompió en llanto así? Quédate hasta el final del video para conocer toda la verdad. Y no olvides dar like y suscribirte al canal para apoyarme. Aquella mañana, aún antes de que el día ya se escuchaban las voces de los vendedores mezclándose con los sonidos familiares del mercado del pueblo. El golpeteo de la balanza, la gente regateando, los niños corriendo entre los puestos. Un inicio de día como cualquier otro, pero para Joaika Yolai la Modboy Sang Hikoteko Jambuot Kwa Gyoi Han. Llevaba una cesta de yuca y otra de maíz tan pesadas que las manos se le habían marcado de rojo desde casa hasta el mercado. Su vientre de más de 6 meses tiraba de ella hacia adelante, haciendo que cada paso pareciera ser retenido por alguien. Aún así, Joaika intentaba mantener la sonrisa y responder a cada cliente habitual. «Dígame cuánto quiere que lo peso». «Un momento, tía, estoy envolviendo esto». El sudor le bajaba de las sienes hasta el cuello, empapándole la espalda. El mercado a esa hora ya estaba caluroso y la cantidad de gente apretujada hacía que respirar fuera cada vez más difícil. La noche anterior Tony estuvo con fiebre llorando durante horas y Joaika no durmió nada. Por la mañana apenas tuvo tiempo de beber un sorbo de agua antes de salir con la carga. Su rostro estaba pálido, aunque ella intentaba actuar como si no pasara nada. Cerca de las 8, el sol empezó a pegar fuerte. Para entonces, ya había vendido la mitad del maíz. Una clienta habitual llegó para comprar 20,000 de maíz. Joaika se agachó para contar, pero la cabeza le dio vueltas. La vista se le nubló y los números del billete frente a ella se convirtieron en manchas borrosas. «Tía, espere un momento, yo me siento». No alcanzó a terminar la frase. Sus oídos se cerraron como si alguien hubiera puesto algodón dentro. Los sonidos del mercado se alejaron de golpe como si vinieran desde muy lejos. Su visión oscureció y todo a su alrededor comenzó a girar como si estuviera bajo el agua. Joaika intentó agarrarse al borde de la mesa, pero los dedos le temblaron y resbalaron. La cesta de maíz se volcó. Los granos rodaron por todas partes. El dinero cayó al suelo. Y se escucharon gritos desesperados. «Dios mío, la chica se desmayó. Alguien venga rápido. Agua, traigan agua». Joaika titubeó un segundo y cayó de lleno sobre el suelo polvoriento del mercado. Su cuerpo se desplomó sin nada que la sostuviera y el golpe hizo que todos alrededor se sobresaltaran. Nadie alcanzó a acercarse, nadie sabía qué hacer. El mercado se volvió un caos. Unos salieron corriendo a buscar agua, otros llamaron a los guardias, algunos solo se quedaron mirando asustados y sin saber si intervenir. En medio de toda esa confusión había algo evidente para todos. Joaika estaba inconsciente, empapada en sudor, con su vientre abultado marcándose bajo la ropa arrugada. Y la gente empezó a murmurar: «No es la nuera de la señora Jung. ¿Cómo pudo desmayarse así en el mercado? ¿No vino con nadie?» La historia aún ni siquiera comenzaba, pero la tragedia ya había caído allí mismo, en pleno mercado del pueblo. En medio del desconcierto de la gente, una figura se abrió paso y corrió directamente hacia el círculo formado alrededor de Joaika. Las sandalias golpeaban el suelo de cemento con prisa y con un tono desesperado.
Era la madre de Hung. Aún llevaba una bolsa de verduras en la mano. Ni siquiera alcanzó a dejarla antes de arrodillarse de golpe junto a Joaika. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Dios mío. Joaika, ¿qué te pasa, hija?». Su voz temblaba a un tono que nadie en el mercado había escuchado de ella. Todos la conocían como una mujer dura, estricta, pero en ese momento parecía otra persona. Le levantó la cabeza a Joaika, aunque las manos le temblaban tanto que apenas podía sostenerla. «Alguien puede traer agua, rápido, ella está embarazada». Un vendedor de pescado cercano le pasó una botella de agua a toda prisa. Ella intentó abrirla, pero por los nervios el agua se le derramó por toda la mano. La gente alrededor no podía evitar murmurar: ¿no era que ella odiaba a Joaika y ahora la está abrazando así? Algo raro está pasando. La madre de Hung no prestó atención a nadie. Le secó el sudor de la frente a Joaika con un pañuelo mientras murmuraba: «Abre los ojos, hija. Vamos, despierta». Unos segundos después, las pestañas de Joaika se movieron. Abrió los ojos borrosa y vio el rostro de la madre de Hung muy cerca, los ojos rojos, los labios temblando del susto. «Tía». La voz de Joaika era apenas un susurro. La madre de Hung casi no podía hablar. «No, no digas nada, solo respira. Te desmayaste en medio del mercado, me asustaste muchísimo». Era la primera vez que ella llamaba hija a Joaika, y la primera vez que mostraba un miedo tan real como una madre de verdad. Un hombre cercano habló: «Llamaré una moto de carga para llevarla al hospital». Ella asintió rápido. «Sí, llévenla ya, no podemos esperar». Intentó ayudar a Joaika a levantarse, pero el cuerpo de la joven estaba tan débil que volvió a caer hacia adelante. La madre de Hung se asustó, la abrazó con fuerza y gritó: «¡Ayúdenme! ¡Se va a desmayar otra vez!». 2 o 3 personas corrieron a ayudar, y entre todos subieron a ambas a la moto de carga. La madre de Hung sostuvo la cabeza de Joaika, le hizo sombra con la mano y le daba pequeñas palmadas en el brazo. «Aguanta, hija, aguanta». Ella podía haber sido dura, injusta, incluso cruel, pero en ese instante todos vieron a una madre temblando de miedo por la nuera a la que alguna vez trató mal. El mercado quedó en silencio cuando el vehículo arrancó. Los murmullos se apagaron y dieron paso a la compasión. Apenas el vehículo se detuvo frente a la entrada del hospital, la madre de Hung saltó de inmediato y gritó desesperada: «¿Y hay alguien ahí? Una mujer embarazada se desmayó». El personal médico corrió a ayudar y colocó a Joaika en una camilla. La madre de Hung fue detrás sin apartarse ni un segundo. «¿Es usted familiar de la paciente?», preguntó una enfermera. Ella tartamudeó: Yo soy la madre de sus niños. Ella está embarazada. Por favor, sálvenla». La enfermera llevó a Joaika directamente a urgencias. La puerta se cerró de golpe frente a ella. En ese momento la madre de Hung se quedó paralizada. Sus manos se apretaron con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. Nunca se había sentido tan impotente. Caminó de un lado a otro, sacó el teléfono y con las manos temblando marcó el número de Hung. No respondió, solo un mensaje fuera de servicio. Marcó de nuevo, nada. Se mordió el labio, el pecho, ardiendo de angustia. Siempre apaga el teléfono justo cuando no debe. ¡Dios mío! ¿Ahora con quién llamo? Un guardia de seguridad que pasaba le preguntó: «¿Es familiar? Tranquila, los médicos ya la están atendiendo». Ella solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Cada minuto era como una puñalada al corazón. En el pasillo se escuchaban niños llorando, carritos de hospital, enfermeras llamando nombres, pero para ella todos esos sonidos parecían lejanos. Solo oía el latido acelerado de su propio corazón. Entonces una enfermera abrió la puerta. «Familiar de Joaika». La madre de Hung corrió hacia ella. «Soy yo, Joaika, mi hija. ¿Cómo está?» Ella sigue inconsciente.
Estamos administrándole suero. Está deshidratada, tiene la tensión baja y está exhausta. Además está embarazada, así que debemos vigilarla de cerca. Cuando despierte la avisaremos. Las piernas de la madre de Jung casi cedieron. Tuvo que apoyarse en la pared. Doctora, por favor, sálvela. Ella tiene 2 niños pequeños. La enfermera le puso una mano en el hombro. Va a salir adelante. Puede pasar a acompañarla, pero por favor no haga ruido. La mujer entró en la habitación. Huayca estaba inmóvil, pálida, con las manos frías. El catéter recién puesto aún dejaba una marca roja en el dorso de su mano. La madre de Jung acercó una silla, se sentó al lado y puso su mano temblorosa sobre la de ella. «Hija, tienes que despertar. Perdóname por todo». Su voz se quebró. Por dentro todo se derrumbó. Era la primera vez que aquella mujer fuerte, dura y terca lloraba al lado de la cama de Huayca. Afuera empezó a caer una llovizna suave sobre el techo del hospital. Dentro de la sala, el sonido del suero cayendo gota a gota parecía marcar el ritmo de la esperanza. La noche cayó sobre el hospital sin que nadie se diera cuenta del todo. Las luces blancas seguían brillando como si el día nunca terminara y el olor a desinfectante flotaba en cada rincón. Dentro de la habitación, la madre de Jung seguía sentada junto a Huayca, inmóvil, salvo cuando estiraba la mano para acomodarle las mantas o revisar que el suero siguiera cayendo bien. A las 8 de la noche, una enfermera entró para controlar los signos vitales. La mujer se hizo a un lado dejando espacio pero sin soltar la mano fría de Huayca. «¿Todavía no despierta?», preguntó en voz baja. La enfermera negó con la cabeza. «Está estable, solo necesita tiempo. Su cuerpo está agotado. Cuando reúna fuerzas, abrirá los ojos». La madre de Jung asintió, aunque la preocupación seguía marcada en su rostro. «Cualquier cambio nos avisa». «Sí, gracias». Cuando la enfermera salió, el silencio volvió a adueñarse de la habitación. Afuera, la lluvia seguía golpeando los techos del hospital cada vez más fuerte. Cada gota era un recordatorio de la fragilidad de todo lo que estaba ocurriendo. La mujer se acomodó en la silla, pero la espalda le dolía después de tantas horas. Se inclinó hacia adelante, tomó la mano de Huayca entre las suyas y la frotó suavemente. «Hija, por favor despiértate. No me hagas esto». Su voz era apenas un susurro. Durante años había sido una mujer dura, rígida, siempre tratando de mantener la compostura. Pero ahora, frente a Huayca, acostada sin fuerzas, toda esa fachada se le caía. A las 9 de la noche su teléfono vibró. Intentó llamar a Jung una vez más, pero solo recibió el mensaje automático de siempre. «El número no está disponible». Marcó de nuevo. Nada. Se mordió el labio desesperada. Siempre apagando el teléfono cuando más se necesita. Dios mío, ¿con quién hablo ahora? Un guardia que pasaba por el pasillo la miró. «Es familiar, no se preocupe, los médicos ya la están tratando». Ella solo asintió con los ojos enrojecidos. 15 minutos, 20, 30. Cada minuto era un golpe directo al pecho. En el pasillo se oían llantos de niños, ruedas de camillas, voces de enfermeras llamando a los pacientes. Pero para ella, esos sonidos se desvanecían como si estuvieran lejos. Solo oía su propio corazón acelerado. A las 10 entró una enfermera joven con una bandeja. «Señora, ¿ha comido algo?». Ella negó. «No tengo hambre». «Debe comer, si no usted también se puede desmayar». La mujer movió la cabeza otra vez. «Cuando ella abra los ojos, comeré». La enfermera suspiró, dejó una cajita con pan y un vaso de leche en la mesa de al lado. «Por si cambia de opinión». «Gracias». Durante varios minutos la mujer solo miró la bandeja sin tocarla. A las 11 de la noche el pasillo estaba más silencioso. Muchos familiares se habían quedado dormidos en las sillas de metal, pero ella no cerraba los ojos ni un segundo. Tomó un paño húmedo que la enfermera había dejado y lo pasó con cariño por la frente de Huayca. «Estás tan fría. ¿Cuánto tiempo llevas aguantando todo sola?».
La frase se le escapó del alma, y al mismo tiempo la punzada de culpa fue inevitable. Pensó en todas las veces que había visto a Joaika cargar cosas pesadas, ir al mercado con el vientre grande, cuidar de los niños sin pedir ayuda. Pensó en cómo nunca la escuchó, en cómo la juzgó sin razones. «Yo solo te hice la vida más difícil», susurró. La voz se le quebró, se inclinó y apoyó la frente en la cama. «Si despiertas, te juro que voy a cambiar. Te juro que voy a cuidarte. No te voy a dejar sola nunca más. Ni permitiré que nadie te haga daño. Ni siquiera Jung». Las lágrimas cayeron sobre las sábanas silenciosas. A medianoche la lluvia aumentó y relámpagos iluminaron el cielo. Dentro de la habitación la luz tenue seguía igual. El suero seguía goteando, marcando un ritmo constante. La madre de Jung apoyó la cabeza en el colchón sin soltar la mano de Joaika. No dormía realmente, solo cerraba los ojos unos segundos porque el cansancio era insoportable. En un momento sintió un pequeño movimiento en los dedos de la joven. Se incorporó de golpe. «Hija, ¿me escuchas?» Pero no, fue solo un reflejo involuntario. Suspiró decepcionada pero tratando de mantenerse firme. A la 1 de la madrugada abrió el vaso de leche y tomó un sorbo. Necesitaba algo para no desmayarse. Miró a Joaika cada minuto temiendo que su respiración cambiara. «¿Por qué nunca te dije que veía todo lo que hacías? ¿Por qué nunca fui buena contigo?» Su propia voz le dolía. A las 2 escuchó el carrito de enfermería acercarse. Una enfermera entró para revisar el suero, ajustar la almohada y tomar la temperatura. «Está respondiendo bien al tratamiento. No está en peligro por ahora». «Gracias», respondió la mujer con la voz cansada. «Puede acostarse un rato en ese sofá. Su espalda debe dolerle mucho. Dormiré cuando ella despierte». La enfermera sonrió con comprensión y salió. A las 3 el sueño la venció durante un instante. Se quedó dormida con la cabeza apoyada en el borde de la cama y la mano entrelazada con la de Joaika. Pero despertó sobresaltada al escuchar un pitido del monitor. Pensó que era ella despertando, pero no, solo fue un ajuste del ritmo cardíaco. Suspiró y volvió a sentarse. A las 4 de la madrugada, la lluvia había parado. Afuera todo estaba en silencio. Adentro, el reloj marcaba cada segundo. La mujer se levantó, acomodó la manta de Joaika y le habló en voz muy baja. «Hija, no estás sola, y cuando abras los ojos te lo voy a demostrar. Esta vez sí voy a estar contigo de verdad». Se le quebró la voz. «Perdóname, por no verte, por no entenderte, por dejarte cargar tanto». Secó las lágrimas y volvió a sentarse. No se movió más. A las 5:30, el cielo empezó a aclarar. La luz suave de la madrugada entró por la ventana del pasillo. La madre de Jung parpadeó agotada pero firme. De pronto vio algo. Los dedos de Joaika se movieron, muy ligeramente. Luego, un pequeño cambio en su respiración. La mujer se incorporó de inmediato, el corazón latiéndole con fuerza. «Joaika, hija, ¿me escuchas?» Las pestañas de la joven temblaron. Por primera vez en toda la noche, la madre de Jung sintió que podía respirar. «Aquí estoy, hija. Tranquila, despiértate despacio. No tengas miedo». Le sostuvo la mano con más fuerza. Las lágrimas le cayeron mientras la luz de la mañana entraba en la habitación. La noche más larga de su vida por fin estaba terminando.